Gloria a Dios. Nos sentimos contentos, ¿verdad? Amén. Porque el Señor es precioso, su presencia maravillosa y hermosa que nos llena, nos fortalece y nos llena de gozo. Ustedes sienten, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en este lugar, hay un cambio, hay algo que pasa en este lugar, en nuestro corazón, y experimentamos cosas bien lindas, que sin duda alguna es el Señor. Amén. Todo lo bueno brota de Dios, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, dice, desde lo alto, y Dios nos ama, nos cuida y se preocupa por nosotros, así que Él está bendiciéndonos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro esta noche para orar siempre delante de Dios, presentarnos y poderle pedir que Él hable a nuestro corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan exquisito, tan hermoso, y por tu palabra, Señor, que a esta hora será ministrada. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos ayudes, nos des esa sabiduría, ese entendimiento, que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, vivirla, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Queremos ser hacedores de tu mensaje. A través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, equípanos, ayúdanos, Señor, y llévanos de gloria en gloria, como tu palabra lo dice. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que impida el fluir de tu verdad, de tu mensaje en nuestra vida. En el nombre de Jesús sea ahora eliminado, te lo pedimos. Y damos lugar, Señor, solamente a tu verdad, lo que tú quieres hoy que entendamos, Señor, lo que has trazado en el tiempo para que sea impartido para nuestra vida ahora, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, bendito el Señor. Amén. Quiero leer el Salmo 42, verso 1 en esta versión Biblia de lenguaje sencillo. Dice la palabra del Señor: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. ¿Cuántos se sienten identificados con este salmo? ¿Se recuerdan? La otra versión dice que así como el siervo brama por las aguas, ¿verdad? Así mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero en esta versión dice que el venado sediento desea el agua del arroyo. Y es que el agua de los arroyos, amados hermanos, es pero fresquísima. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poder estar cerca de un arroyo. El agua es bien fría, pero también bien pura y cristalina, ¿verdad? Imagínense poder saciarnos de agua tan preciosa, tan maravillosa para nuestra vida. Y así es lo que Dios hace con su palabra y su presencia, amén. Y el estar cerca de Él es un anhelo que debe estar en nuestras vidas, amén. Yo quiero hablar en esta noche acerca de los arroyos. Ustedes recordarán hace un tiempo, antes de que Dios nos diera este lugar precioso, estuve hablando acerca de también la recuperación en los arroyos, y parte de la imagen que tenía ahí era cómo Naamán recuperó su salud, ¿verdad? Cuando se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y hemos entendido que Jordán quiere decir el que desciende, significa, o sea, cuando hay humildad, ¿verdad? Dios empieza a hacer la obra en nuestras vidas. Y ahí fue como este hombre pudo recibir su sanidad cuando se humilló, cuando quitó todo orgullo, la lepra salió de su vida. Así que nosotros sabemos que Dios ha dispuesto también arroyos para nuestra vida espiritualmente, en el cual nosotros nos vamos a sumergir y van a traer para nuestra vida esa bendición. Cuando entendemos esos arroyos, nos habla acerca de ríos, de esas corrientes que van en los ríos, de un torrente, o nos habla de las aguas que fluyen. Y hay mucho que hablar respecto de todos estos arroyos con nombre y otros que aparecen en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que Ezequiel dice que él mira un río que sale del trono de Dios y todo lo que ese río toca, hermano, cobra vida? Dice que ese río llega al mar muerto, y una versión dice y lo endulza.
y empieza a donde había muerte, ahora hay vida, porque es el río de Dios que nos ha atrapado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ese río de Dios nos envolvió y nos dio vida, nos endulzó, nos ha quitado la amargura, y es un trabajo constante, ¿verdad?, que Dios está haciendo en la vida de muchos, quitando un montón de cosas que no están bien a través de esos arroyos. De hecho, fue en ese río donde Juan, en el Jordán, donde él empezó a bautizar. El arroyo que estaba yo comentando en esa ocasión era este arroyo llamado así Jamón, en el hebreo 19:95. ¿Y qué quiere decir todo esto? Riqueza, multitud, abundancia, ejército, multiplicar o provisión. Cuando yo empecé a ver en dónde aparecía este río, empecé tal vez a entender que había un fluir apostólico. ¿Por qué? Porque cuando uno mira en Génesis 17:4 nos habla de la paternidad, que era Abraham padre de muchedumbre, padre de multitud, y ese es el nombre del arroyo que aparece, y nos habla de paternidad. Entonces, cuando nosotros miramos, tiene mucho que ver con este fluir apostólico, ¿verdad?, que empieza a ministrarnos esa paternidad que nosotros debemos de tener. Entendemos la paternidad biológica, la paternidad del alma y la paternidad espiritual a nuestras vidas, y poder un reconocimiento doble, ¿verdad?, en nuestras vidas de esa paternidad con ayuda de Dios. Nos habla también acerca ahí de que se ministró pan, carne y pasas, y estuvimos hablando un poco acerca de ese significado precioso. Nos habla acerca de esa lluvia grande, 1 Reyes 18:42, esa lluvia de palabra que trae el ministerio apostólico, un fluir de enseñanzas, de doctrina, que nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor usa a estos hombres de Dios en esa lluvia tremenda que derrama sobre nuestras vidas. Amén. Y nos habla acerca de la edificación de la casa también, y en este salmo, voces de alegría. Todo esto lo podemos ir viendo, y lo fuimos viendo, que tiene una similitud con ese arroyo apostólico. Ahora quiero hablar acerca de este, que es el único versículo que aparece, el único numeral 3105 con el nombre de este arroyo. Ustedes lo pueden ver, y les voy a leer en Jeremías 17:7-8. De aquí vamos a encontrar algunas cosas que van a ministrar a nuestra vida, y que también lo podemos ir asociando con lo que Dios está haciendo respecto al fluir de un ministerio sobre nuestras vidas, uno de esos 5 ministerios que Dios ha puesto para equipar al pueblo. Dice en esta versión, Nácar Colunga: bienaventurado el varón que confía en Yahvé y en él pone su confianza. Será como árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor. Conserva su follaje verde, en año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. Cuando nosotros miramos aquí, hay por lo menos 5 cosas, que es la que quiero ministrar solamente acá en Jeremías 7:8, de lo que hay a través de ese árbol que está plantado en las aguas y está bebiendo de este río, y las bendiciones que hay alrededor de todo ello. Interesante, pero cuando ustedes miran esa palabra del hebreo 3105 que aparece como corriente, ahí pueden ver que hay una palabra abajo, un numeral abajo que se desprende del 2986, que dice traer y llevar. Y es bien interesante entonces cómo este río puede asociarse a un ministerio que está trayendo, pero a la vez está llevando también del cuerpo de Cristo muchas cosas. Está como que trayendo una bendición, pero se está llevando todo aquello que está mal en nosotros. Y ese es un ministerio bien precioso, el cual está fluyendo en nuestras vidas, y vamos a irlo viendo qué ministerio se le encuentra y una relación en ello. Entonces, lo primero que vamos a ver es que dice que echa sus raíces a la corriente, echa sus raíces a la corriente. Ahora, cuando nosotros leemos en Proverbios capítulo 12:3, palabra de Dios para todos, dice: nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme.
Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, miramos, la raíz nos está hablando de afirmarnos, de podernos afirmar. Y miramos que esa raíz, para que pueda estar firme, dice que está extendiéndose en las corrientes de ese río. Y al beber del agua de ese río, de ese ministerio, empieza a venir ¿qué? La firmeza. Te empiezas a firmar, porque hay una administración sobre tu vida que te va a ayudar a estar firme. Hermanos, nosotros anhelamos estar firmes. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude para poder estar firme. Fíjense que esa palabra firme quiere decir esperar. Esperar. Y miren, pues, ahí yo es donde empiezo como a ver la asociación que tiene con ese ministerio. Con ese ministerio que nos está bendiciendo, que nos está regando con esa corriente de agua fresca y que hace que nosotros podamos estar firmes, que nosotros podamos esperar. ¿Qué ministerio es ese que hace que nosotros aprendamos a esperar? A esperar, a estar firme en las promesas de Dios. Dice, a estar en pie significa firme y a perseverar. El Señor dijo, bienaventurado aquel que se encuentre de pie en el día cuando venga el Señor, el Hijo del Hombre. Entonces necesitamos nosotros estar firmes. Hoy nosotros nos damos cuenta que muchas personas no han permanecido firmes, han caído del lugar donde el Señor los había puesto, hacia donde el Señor los había llamado, porque quizás no habían profundizado sus raíces. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor ser como ese árbol que las raíces van hacia lo más profundo para agarrarse fuerte y que cuando venga lo que venga no nos movamos, sino que como la palmera hemos dicho, se dan cuenta, la palmera crece primeramente para abajo. Es bien pareciera raro, ¿cómo puede alguien crecer para abajo? Sí, porque el crecimiento está en sus raíces. La palmera se ve pequeñita, pero lo que ha crecido son sus raíces. Y cuando vienen los momentos difíciles, esa palmera tan elástica, ¿verdad?, se mueve para otros lados, pero puede permanecer de pie más que otros árboles que cuando viene el fuerte viento caen y se ven que se desprenden de raíz muchas veces. Entonces nosotros nos debemos de preocupar por echar raíces en el Señor, por afirmarnos, por estar de pie y perseverar en el nombre de Jesús. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que en este caminar mucha gente que tal vez estaba antes que nosotros, ahora ya no está perseverando, ahora ya no está firme? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué vino a su vida en ese momento para que dejaran de estar firmes? Eso a nosotros nos tiene más que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor, Padre, ayúdame a perseverar. Yo quiero perseverar. Amén. Debemos de perseverar hasta el final, hermanos, hasta alcanzar la meta. Debe de haber una perseverancia en tu vida, una firmeza. Debes de echar raíz en el nombre de Jesús. Echemos raíz. Que Dios nos ayude a echar esas raíces profundas y a estar firme para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando ustedes miran esa palabra firme, nos habla de perseverar. O sea, el que está firme, ¿qué hace? Persevera. Y para poder hablar de la perseverancia, podemos ver muchas cosas a qué tenemos que perseverar, pero yo solo les voy a compartir esta. En Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, ¿en qué debemos de perseverar nosotros? ¿En qué debemos de echar raíces? Que es la palabra perseverar y estar firme. ¿En qué? Perseverando en bien hacer, perseverando en hacer el bien. Eso es, hermano, una raíz que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, que nunca dejemos de hacer el bien, porque el galardón que viene en esta vida y en la eterna, hermano, es grande. Viene galardón para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero debes de perseverar a hacer el bien. Amados hermanos, debemos de entender que muchas veces el enemigo quiere inhabilitarnos para hacer el bien. Y hay gente que le abrió la puerta al enemigo y dejó que los inhabilitara.
Porque quizás alguien les hizo algo malo y entonces ahora dicen, no, yo antes ayudaba, yo antes hacía, pero ahora ya no. Ya no quiero ayudar, ya no quiero porque se aprovechan, porque esto, y empieza y se cierra y ya no quiere hacerle el bien a los demás, porque tal vez recibió un daño. Pero nosotros no debemos dejar de hacer el bien, eso dice la palabra de Dios. No dejes de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Amén. A su tiempo vas a recibir. Hermano, el agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. Siembra hoy y tiene que esperar, dice el apóstol Santiago, con paciencia a recibir ese fruto. Ya no puede hacer nada más él, solamente que sembrar y luego esperar que venga ese fruto para su vida. Entonces viene la recompensa, viene el fruto para tu vida de lo que tú has hecho en este caminar con Dios, porque Dios no es injusto, dice, para olvidar el bien que tú has hecho y sigues haciendo al pueblo de Dios, incluso a mucha gente que tal vez no lo conoce, pero sigue perseverando. Mantente firme haciendo el bien, porque que el Señor no nos agarre haciendo lo malo. Porque va a encontrar a mucha gente haciendo lo malo, ¿o no? Lamentablemente va a haber mucho pueblo haciendo lo malo. ¿Se recuerdan que hay una parábola donde dice que el Señor salió de casa y dejó a un siervo? ¿Y qué empezó a hacer ese siervo? Dice que se empezó a emborrachar, empezó a maltratar y a golpear a los que tenía bajo su cuidado. No se mantuvo firme, empezó a hacer lo malo, y cuando su señor vino lo tomó y dijo: a siervo malo, y lo echó fuera. En la Biblia hay de mucha gente que lo atan y lo echan fuera, donde es el llanto, el lloro, el crujir de dientes. Porque, hermanos, nosotros necesitamos perseverar en el bien. El nacido de nuevo persevera haciendo el bien. Entonces cuidémonos en el nombre de Jesús, que el enemigo no nos quiera meter una cizaña en nuestro corazón, y cuidarnos de todas las otras raíces, ¿no? Porque hay un montón de raíces que deben de ser quitadas, pero esta raíz de la perseverancia del bien debe estar en nosotros. Que el Señor te ayude, te bendiga para hacer el bien, porque ¿cómo se vence el mal? Haciendo un bien. Amén. ¿Y cómo cuesta perseverar? Haciéndole un bien a aquel que te ha hecho un mal o te está haciendo un mal, y a seguirle haciendo un bien. Hermano, eso es sobrenatural. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo sí lo podemos lograr. Entonces, ¿qué? Persevera haciendo el bien. Mantente firme haciendo el bien. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra en Isaías capítulo 3 verso 10? Decid al justo que le irá bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque comerá de los frutos de sus manos. En pocas palabras está diciendo: dile al justo que le va a ir bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque ha estado haciendo el bien. ¿Acaso si no haces el bien no te vendría?, le dijo el Señor a Caín. Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta para saltar y atraparte, mas tú puedes enseñorearte. Entonces, hermano, debemos de pedirle al Señor que nos ministre para poder seguir haciendo el bien y hacer el bien y ser habilitados para hacer el bien, porque eso nos habla de tener raíz, de perseverar en el bien, nos habla de echar esa raíz que Dios quiere y que nos ayuda ese ministerio precioso, porque dice: decid al justo que le irá bien. ¿Cuál será ese ministerio que nos está diciendo lo que va a venir? Ser profético. Es lo que te está diciendo. Ahorita tú no lo miras. Te dice el profeta: tú no miras ahorita, pero el Señor así dice: te va a ir bien porque estás haciendo el bien. Mantente firme, bebe de esa agua, porque el bien viene para tu vida. Eso es lo que el ministerio profético nos ministra. ¿Por qué sigo haciendo el bien? Porque sé que hay recompensa. No es decir: ay, hermano, entonces usted por la recompensa. No, pero viene la recompensa. Entonces, ¿qué vas a hacer con la recompensa? Ay, yo no la quiero.
Solo la gente que está tal vez por otro lado, en su mente, rechazaría la recompensa así. Pero ¿acaso no dice la Biblia que el Señor no puso su mirada en el sufrimiento, sino que en lo que estaba por venir? Entonces nosotros no debemos de poner nuestra mirada en lo que estamos viviendo en el presente, sino en lo que está por venir. Y eso, hermano, nos mantiene así. El ministerio profético te afirma, te va a afirmar. Porque tal vez a veces tú no quieres, tú te estás desanimado, pero yo luego tengo una palabra, así dice el Señor, esto y esto y esto dice. Entonces uno se afirma. Uno estaba a punto de ya no, pero ese ministerio que te viene a bendecir, te viene a equipar, te viene a preparar, te ayuda a estar firme. Tú creías que ya no ibas a poder, pero ese ministerio te dio una palabra, esa unción profética y te afirmó en el Señor Jesucristo. Hizo que echaras raíces. Entonces, en el nombre de Jesús, que la bendición del ministerio profético nos ministre y nos ayude a echar raíces para estar firme. Firme. Porque cuando uno empieza a dudar, esa palabra no lo viene a uno a afirmar, hermanos. ¿Verdad que le quita la duda a uno? Uno estaba ahí, será, y de repente en esa palabra uno dice, no, a mí el Señor me habló, y continúas firme. Aunque otros no lo vean, tú sigues firme. ¿Por qué? Porque ya te ministraron bajo la unción profética. Entonces, hermano, que este río nos pueda venir a bendecir y a ministrar, porque nosotros estamos bajo los 5 ministerios. Y esa bendición está fluyendo, está sobre nuestras vidas. Es lo que debemos nosotros de entender. Ahora bien, lo segundo que dice acá es: no teme de la venida del calor. Oh, hermano, y qué calor el que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Qué calor el que se ha dejado venir. Sudando, está fuerte, pero no está hablando de ese calor, porque miedo al calor así no le tenemos nosotros, pues. Pero ¿de qué calor estará hablando? A ese calor, a ese sol. ¿Qué es lo que hace en lo natural? Miremos un poco. ¿Qué hace la exposición del calor a las plantas? ¿Qué les sucede? Las quema, las doblega, las puede llegar a matar. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ministre con esa frescura de ese río para no temer de la venida del calor, porque, hermanos, el calor viene sobre esta tierra. Así es. Y el calor, cuando lo miramos así con esa figura del sol, de ese sol, lo que viene es tribulación en la tierra. Lo que viene son juicios. Entonces, ¿qué te dice el ministerio profético? No temas. Para ti no son los juicios. ¿O será para la amada la tribulación? No. Yo te libraré del día malo, dice el Señor, de la hora que está por venir a los moradores de la tierra. Por eso Él nos enseña y nos dice que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Entonces, ¿qué debes de tener? Seguridad, confianza, no tengas temor del calor que vendrá. Entonces, miren esto tan bonito. En Génesis 49:1, Biblia al día, dice: Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que voy a declararos los que os va a suceder en el futuro. Hermano, ¿acaso la Biblia no nos declara lo que va a suceder en el futuro? La gente que no conoce a Dios anda buscando, ¿verdad?, que le lean el tarot, que los brujos le digan esto, hermano, y que el Señor reprenda al enemigo y a sus ministros. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos en estar atentos, hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana aparezca, que es Cristo Jesús. Entonces, hermano, no tengamos calor, no tengamos temor de la venida del calor. ¿Por qué? Porque el Señor nos declara lo que va a suceder. Dios nos declara lo que va a suceder en el futuro, ¿o no? Entonces sabemos que el mal no triunfa. Va a triunfar la misericordia y el amor de Dios sobre nuestras vidas, y Él alzará bandera sobre su pueblo. Entonces Él nos está declarando lo que va a venir. Entonces no tengamos temor. Imagínense una declaración tan linda, que tengamos nosotros y que la abracemos con esa seguridad. No viene el temor. Por ejemplo, imagínense que aquel hombre que está en el templo
Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le había declarado, le había hecho saber que no iba a morir hasta que viera al Mesías. ¿Será que él en algún momento, si tal vez él era una edad avanzada, será que si viene una enfermedad a su vida diría él, y peor si me voy a morir? No. Tal vez alguien diría, y peor si se muere. No, yo no me voy a morir, porque a mí el Señor me dio una palabra y me dijo, no te vas a morir hasta que veas al Mesías. Entonces, ¿cómo caminaba él? Seguro. Habían revueltas ahí, porque en ese tiempo, ¿verdad? Las revueltas de los judíos, que se levantaron algunos a hacer revueltas en la historia, pueden verlo. Y aún Barrabás era un líder que se había levantado a hacer revueltas. Y en medio de todos los buchinches y todo, ¿cómo estaba ese hombre? Confiado. Él no iba a morir porque tenía una promesa, le habían declarado. Ahora, cuando vio al Mesías, ¿qué dijo? Ahora tu siervo puede morir tranquilo. Se cumplió lo que me dijiste. Entonces, hermano, cuando Dios te da una palabra y una promesa, no tengas temor, se va a cumplir lo que Él dijo. No tengas temor. Y que el enemigo sea reprendido en el nombre de Jesús, porque lo que él quiere poner es duda. Quiere poner duda. En 2 Corintios 4:16. Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que vivimos nosotros ahorita no se compara con lo que vendrá. Es una palabra profética. Es una palabra que te está diciendo, mira hermano, en este mundo, vivas lo que vivas, no se compara a lo que viene. Por eso no le tengas miedo al calor, no le tengas temor a los momentos difíciles, donde muchos se alteran y temen. ¿Cuántos no temen que la economía caiga? Hay un montón de gente que tiene miedo a eso y todos los días está viendo cómo está la economía, tiene temor. Yo vi ahí en Guatemala cuando el Banco de Comercio quebró, y quebró, dice pues, pero se fue con los fondos de un montón, dentro de ellos parte de fondos nuestros, ¿verdad? Que teníamos ahí depositado algo, y tremendo eso, hermano, tremendo eso. Mucha gente tenía mucho dinero. Había una persona que tenía, no sé si 1 o 2 millones guardados ahí. Recuerdo, era un piloto aviador ya jubilado, y lo que él dijo en las noticias, que lo que le sucediera a él, los culpables eran los del banco. Y horas más tarde la noticia era que se había quitado la vida, se mató. Le vino muchas cosas, entre ellos un gran temor. Pero ustedes han oído, hay una versión que nos habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, y dice que ella no le tiene temor al invierno, al frío, porque tiene a sus hijos cubiertos con ropas dobles. Pero hay una versión, yo la estuve buscando, pero sí la escuché, donde dice, ella no le tiene miedo al futuro. La iglesia no le debería tener miedo al futuro, debería estar confiada en la palabra de Dios. No debemos de tenerle temor entonces a las leves tribulaciones y momentáneas que vendrán, porque la gloria que viene después de ellas no se comparan, dice la Biblia. Entonces, que Dios saque el temor de nuestra vida, porque miren hermanos, la Biblia dice que el Señor vino a liberarnos del temor de la muerte, ¿verdad que sí? Pero pregunto yo, ¿será que en todo el pueblo que se llama cristiano le hemos perdido el temor realmente a morir? O en la mayoría todavía no le hemos perdido el temor a la muerte. Miren hermano, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso dice la Biblia. Eso lo escribió un hombre que en realidad lo expresó de su corazón y ya no tenía temor a la muerte. Pero muchos de nosotros, ¿cómo estamos en esos temores? Temor a lo que vendrá. Pidámosle al Señor poder confiar cada día y que todo temor de los momentos difíciles sea quitado de nuestro corazón y confiemos. La Biblia dice, a los que amamos a Dios, la mitad de las cosas ayuda a bien, ¿verdad? No, dice todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces no le tengamos temor a las malas noticias, porque el calor viene, la tribulación viene, pero no es para nosotros. Dios libra a su pueblo. Lo tercero que miramos ahí en ese pasaje dice, del hecho de estar bebiendo el agua, la raíz está bebiendo de esa corriente y por lo tanto ha crecido. Dice que conserva su follaje verde. Conserva su follaje verde. Y miren pues cómo está relacionado este ministerio acá. En Génesis 41:7 dice, y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. ¿De qué se trataba? ¿Y con qué están relacionados los sueños? El ministerio profético. Porque en Hechos capítulo 2 verso 17, fíjense que en la versión Biblia de lenguaje sencillo dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. A través del derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hablar de parte de Él. ¿Qué es eso? Es una profecía. Tener una visión, ¿qué es eso? Eso no es que solo los profetas tengan visión, no, los hombres de Dios tienen visiones, pero está muy vinculado con el ministerio profético. La mayoría de hombres que tenían esa visión eran profetas del Señor. Ahora bien, en este fluir precioso profético que Dios nos ha dado, debemos de cuidar algo muy importante. Porque dice que en este sueño las espigas secas, ¿qué hacían? Se tragaban a las verdes y llenas de trigo. Entonces debemos de cuidarnos nosotros el no secarnos, que el enemigo no venga a querer secarnos, a querer devorar ese follaje verde y el trigo que estamos dando para el Señor. ¿Cuánta gente no se ha secado ahora? Está seca en su espíritu, seca en su alma, ya no siente nada por el Señor, no siente pasión, no siente ese fuego, ese amor, ese anhelo, no buscan al Señor porque se han secado. Pero cuando tú estás, hermano, con tu follaje verde, tú te mantienes activo para Dios, tú lo estás buscando constantemente porque hay ese rejuvenecimiento en tu vida. Eso es lo que significa verde, rejuvenecer, retoñar. Entonces hay un retoño en tu vida que hace que busques al Señor y que no te seques. Vela por no secarte. Cuídate por no secarte. El enemigo te quiere secar. El enemigo quiere quitar ese follaje verde que hay en tu vida, ese verdor que hay en tu ser. Esa palabra verde dice esa savia que Dios puso y que recorre en todo tu cuerpo. Quiere quitarlo el enemigo a través de ¿cómo? De secarte. Mucha gente lamentablemente se está secando. Se está secando. ¿Y qué pasa cuando las hojas se secan? Se caen del árbol. Se caen de la rica savia. ¿Y qué? ¿Para qué se usa lo que se ha secado? Dice el Señor. Sino para el fuego. Yo le pido al Señor que tú siempre te mantengas. Hay una versión dice que de anhelo, dice, ser como un árbol plantado en tus atrios que se mantiene todo el tiempo verde, dice. Qué lindo, hermano. Entonces, si nosotros nos empezamos a descuidar y alejar un poquito del Señor, nos vamos a secar, hermanos. Nos vamos a secar.
Pero si estamos buscando, perseverando, en medio de cualquier momento, siguiendo, nos vamos a sentir frescos todo el tiempo. Entonces, cuando tú empieces a alejarte un poquito del Señor, ten cuidado, ese es un peligro porque te puedes empezar a secar. Ya no vas a sentir esa bendición que Dios tiene para tu vida. Así hay mucha gente que lamentablemente entra a los servicios y no siente, dice nada. Lo que siente es desespero. ¿Saben por qué? Porque se han secado, se han descuidado. Pues no permitas que en el nombre de Jesús te seques. Y ustedes se dan cuenta que ese es un sueño que tuvo el rey y que hablaba acerca de tiempos de abundancia y tiempos de ¿qué? De escasez. Y yo siempre he dicho y le he pedido al Señor que nos ayude, pero miren pues, ¿qué debemos de hacer nosotros en el tiempo de abundancia? Prepararnos para enfrentar los momentos difíciles. ¿Quién saldrá más victorioso de una prueba o de una tentación? ¿El que en el momento de la prueba y de la tentación dobla rodillas para orar o el que ya viene orado y entra en ella? ¿Quién tiene más posibilidades? El que ya viene orado, porque ese ya viene preparado y tiene más posibilidades de soportar la prueba en ese momento. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de mantener nuestro follaje verde, bebiendo de las aguas, recibiendo la bendición del ministerio profético para nuestras vidas, esa unción profética, de lo que Dios tiene, de esas promesas para nuestras vidas. Hermano, es que Dios me ayude, ¿verdad?, a poder ministrar y decir lo que tengo que decir. Pero la bendición de Dios es para nosotros. Y tenemos que recibir con anhelo, con amor, con entrega, con pasión, y pedirle al Señor que nos unja con su mano poderosa. Amén. Y el fluir profético venga. Miren pues, ¿por qué le pido al Señor que me ayude lo que quiero decir? Ustedes no piensen que necesariamente un profeta tiene que estar para hablar de lo profético o bendecirnos a uno con una unción profética. No necesariamente. La unción está sobre nuestras vidas. Y Dios puede traer un fluir y levantar a alguien en ese momento con una unción profética. Eso no quiere decir que no haya la bendición de tener profetas, ¿verdad? Que nos vengan a bendecir. Es cierto, pero uno no puede estar, hermano, necesitamos una visitación profética y todo el tiempo profético y todo el tiempo profético. Si aquí hay alguien más grande que cualquier ministro y es Jesucristo. Y cuando nosotros miramos Jesucristo, nuestro apóstol, Jesucristo el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y su mano está con nosotros. Sabe fluir con nosotros. Me estoy dando a entender, no estoy menospreciando. Por eso estoy diciendo, importante que pueda estar, que un profeta nos ministre en su momento, pero más allá de un hombre, Dios tiene una unción para nuestra vida. Y puede usar a cualquiera. O Dios solo usa a los profetas para fluir en lo profético. Dios dentro del pueblo tiene hombres y mujeres que los usa bajo esa unción. Entonces, pidámosle al Señor que nos bendiga y que en su momento siempre haya una visitación profética en nuestra vida, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Cantares 1:16, dile en lenguaje sencillo. Tú eres hermoso, amado mío. Eres un hombre encantador. La verde hierba será nuestro lecho de bodas. Y a la sombra de los cedros pondremos nuestro nido de amor. Miren, hermanos, ¿qué hay ahí en la verde hierba? ¿Qué hay ahí en aquello que se mantiene verde? ¿Qué hay bajo la sombra de los cedros? Bajo esa sombra de ese árbol verde, porque ninguno de nosotros se arrima bajo un árbol seco, ¿ah? Ese árbol seco, no, hombre, más bien siento que uno que agarra fuego juntamente con él. Él no está dando sombra de nada, pero un árbol verde, hermanos, tiene una sombra preciosa. Y ahí se pone uno bajo la sombra, qué rico. Entonces, ¿qué hay bajo eso verde que hay ahí? Tanto el pasto como la sombra.
será nuestro lecho de bodas, pondremos nuestro nido de amor. Esto nos habla de intimidad. Entonces queremos nosotros estar verde. ¿Qué tenemos que tener? Intimidad. Intimidad. Se va a reflejar en tu rostro, en tus acciones, en tu vida, en lo que reflejas, porque el árbol lo que refleja es sombra. Cuando está verde, cuando tiene follaje, refleja sombra. Entonces eso se va a mostrar en tu vida por la intimidad que tienes con el Señor. Amén. Pidámosle al Señor perdón si hemos descuidado la intimidad con el amado, la intimidad con el Espíritu Santo. Si no la tenemos, nos vamos a secar, hermanos. Yo me voy, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Y a quién les dejo? El Espíritu Santo. Entonces, hay un pasaje donde dice el Señor, Juan 14:6, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida, no llega al Padre si no es por mí. Pero cuando ustedes se dan cuenta, en medio de todas las escrituras, aunque no está implícito en esas mismas palabras que nadie llega al Padre si no es por Él, pero también está explícito que nadie llega al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, nos abre los ojos y nos ayuda a entender. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene y nosotros le abrimos nuestro corazón y Él entra, ¿a quién nos envía la mirada y nos trae el entendimiento? Al Cordero. Nos apunta a Jesucristo. Entonces no podemos descuidar la relación con el Espíritu Santo porque nos vamos a secar. Cuidemos la relación con el Espíritu Santo. Voy avanzando. Dice, no se inquieta. Yo estaba viendo algunas palabras bien interesantes de la palabra inquietar. Y en el hebreo esta palabra inquietar aparece 6 veces. Estuve viendo algunas de ellas, y no específicamente en el numeral, pero estoy viendo algunas de ellas de los significados, y saben que inquietar quiere decir airar. Entonces, ¿qué dice el Señor? No te inquietes, no te vayas a airar, no te vayas a llenar de enojo, porque el enojo no obra en la voluntad de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces el enojo hace que le demos lugar al diablo. Si hay enojo en nuestra vida, ya el enemigo te inquietó. ¿Cómo está una persona molesta? Está inquieta, no tiene paz, está inquieta y está molesta, y lo que quiere ver es qué va a pasar con aquella persona que le hizo algo. Fíjense que yo conozco a una persona que dice que ella tuvo un problema con cierta, era su amiga y tuvo un problema. Y pues ella se desentendió, pero dice que nunca la deja de seguir en las redes, porque ella lo que quiere ver es que pare mal. Porque eso fue lo que le dijo. Yo sé que vas a parar mal. Y dice que nunca la deja de ver. Si ella medio publica algo, la está viendo, dice, ella se da cuenta de todo eso de la tecnología. Entonces dice, ella se da cuenta porque sus últimas palabras fueron: yo te voy a ver destruida. Entonces está inquieta. Tal vez la otra persona anda, ¿verdad?, paseando, divirtiéndose, me nos sube una foto, y la otra ya está inquieta, esperando a ver en qué momento le pasa algo malo. Entonces, no se inquieten. El Señor dice, no te llenes de ira, no te enojes, porque te vas a inquietar, te va a turbar, te va a robar la paz. Quiere decir mover. Esa palabra inquietar es mover en tus convicciones, quizás en tu amor, en tu fe, el moverte, el balancearte de las cosas de Dios. No te dejes mover, no te dejes inquietar. Dice temblar, que nos habla de temor, de hostigar. No te dejes hostigar. Hermano, hay gente que lo quiere hostigar a uno. ¿Qué era lo que hacía aquella mujer, la esposa de Alcana? Penina se llamaba, ¿no? ¿Qué hacía con Ana? Dice la palabra, la hostigaba, la agarraba como de encargo y de encargo. ¿Y cómo estaba Ana? Inquieta. Ya no tenía paz, ya no tenía gozo, ya no, estaba muy mal y todo, hasta que fue al templo y ahí oró y le dieron una palabra. ¿Qué le dijo el sacerdote? Que se haga conforme a lo que tú has pedido. Le dio una palabra profética y ella se fue llena de gozo, y no solo tuvo un hijo, tuvo un montón. Dejó de estar, ¿qué? Inquieta. Entonces la amada del Señor no debe estar inquieta. Aunque el enemigo quiera agarrarla, quiera hacer así, y se levanten otras a quererle inquietar. Entonces no te inquietes, no te dejes hostigar.
nos habla de apartarse de impiedad. Y hermano, esta de impiedad es un infractor de la ley, que nos habla también de un inicuo que es sin ley. No podemos vivir sin ley. Cuando alguien es inquietado, deja de vivir conforme a las normas de Dios. Y puede empezar a llegar a vivir como un inicuo, ya sin ley, ya que le importa lo que Dios dice. No, hermano, eso nos debe dar temor y temblor a lo que Dios dice en su palabra. En el Salmo 37, una palabra de Dios para todos dice: no permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. No permitas que los perversos te van a inquietar. Deja de estar viendo la vida del perverso. Porque Asaf en el Salmo 73, por eso se turbó, se inquietó y por eso casi resbalan sus pies. Porque empezó a ver cómo el que no buscaba a Dios estaba bien económicamente. Pero lo que no se dio cuenta, y fue hasta que entró al templo, ¿dónde estaban ellos? Y ahí se dio cuenta él que Dios era bueno con él. Entonces, no te dejes inquietar por los perversos. No sientas envidia de los que hacen el mal. No envidies lo que puedan tener las personas. Tú tienes algo más grande. Tú tienes a Dios en tu corazón. Amén. Y tú tienes la vida eterna. En Hechos 15:24 dice: por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, escuchen lo que está pasando acá, por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas. Tengamos cuidado de aquellos que se puedan levantar dentro de nosotros. Cuando hablo dentro de nosotros, hermano, no estoy hablando solo dentro de la iglesia local, dentro del ministerio, dentro de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Tengamos cuidado cuando se levanten y no sean comisionados realmente bajo la autoridad de los hombres de Dios y empiecen a inquietar con palabras el alma del pueblo. Ahora bien, pero ¿cómo así que están inquietando con palabras? Bueno, miremos esta versión y puede usted ver el contexto de lo que está pasando. Pero en la palabra de Dios para todos dice: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra